Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bien, entonces, qué bueno que podamos compartir acá el tiempo de la palabra y que podamos nosotros estar en los asuntos de él. Eh, Tenemos la conclusión, los últimos versículos de la segunda carta de Pedro, y qué bueno que nos podamos unir a esta celebración de haber leído esta segunda carta. Y su conclusión son los dos últimos versículos. Entonces vamos a leerlos. Y dice así, segunda de Pedro 3, 17, 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, son dos versículos que podemos leer rápido. Normalmente los finales de las cartas que no tienen eh, la doxología, los leemos y ya, cerramos la carta. Bien, las cartas que sí tienen la doxología, que es bueno, salúdeme a tal, que, ¿cierto? Que es la última parte. Entonces ya esa parte de conclusión sí queda antes de la doxología de la carta. Entonces acá no hay una doxología, no, él no le manda saludos a nadie, ¿sí? Sino que estos dos versículos son la conclusión. Entonces yo orando sobre este mensaje, primero, yo pienso que es el Espíritu Santo el que sí, dotó a Dani para hacer esta repartición de los temas, o sea, de los versículos, ¿sí? Porque era clave que estos dos versículos quedaran aparte de lo otro, porque es la conclusión de todo lo que hemos hablado en la carta. Entonces, orando, le puse yo, o sea, Dios me reveló este título, y es un título raro para esta predica. Se llama La conclusión del panorama de lo que está por venir mediante las instrucciones de cómo hacer un ensayo. Bien, es un título raro, ¿cierto? Y largo. Pero esos son esos dos versículos. Es la conclusión del panorama de lo que está por venir. O sea, nos va a dar un panorama o sea, en la carta nos dio un panorama de lo que está por venir. Bien, estos dos versículos son la conclusión de ese panorama, ¿sí? Y nos dio ese panorama mediante las instrucciones de cómo hacer un ensayo. Bien, y acá estoy refiriendo a la palabra ensayo en su segundo significado, que es el que no es el más usado, porque ensayo a veces lo vemos como que voy a ensayar algo a ver si funciona o no. Ese es el primer significado de la palabra ensayo. Pero el segundo, sí, es un escrito, sí, de lo que tú piensas. Bien, eso es un ensayo. Bien, un ensayo no es, bueno, ¿es bien o no? No, eso no es un ensayo. Un ensayo es que escriba qué es lo que usted piensa. Bien, y cuando enseñamos acerca de hacer un ensayo en filosofía a los estudiantes, entonces yo siempre uso la segunda carta de Pedro, porque es la carta que mejor explica cómo escribir algo que uno piensa, porque es cortita, solo en 3 capítulos él expone cuáles son las partes de un ensayo y cómo entonces llevarlo a continuación. Entonces, como yo ya había usado una carta para enseñar qué es ensayo, pero pues no me iba a imaginar yo que el Señor me dijese, póngale ese título. Entonces vamos a ver cómo es que estos dos versículos concluyen el panorama de lo que está por venir y sí, lo hace mediante las instrucciones para hacer un ensayo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, sí, a manera de introducción, es que la segunda epístola de Pedro es el mensaje de Pedro a la iglesia universal. Es un mensaje para todos, sí, para toda la iglesia respecto de la conclusión de qué es ser cristiano. Bien. Entonces, él nos dice allí qué es ser cristiano, ¿sí? No nos dice todas las características que tiene un cristiano, todo lo que se necesita, todo lo que el cristiano debe hacer, sino a manera de conclusión, esto es, ¿bien? ¿Qué es ser cristiano? Y también para los cristianos, ¿qué es lo que está por venir? ¿Sí? ¿Qué será el futuro? ¿Sí? Él nos habla de eso. Y
lo hace distinguiendo diferentes tópicos que los podemos ver a través de los títulos que la Sociedad Bíblica colocó a estos pasajes. Bien, fácilmente lo podemos ver porque esos títulos corresponden realmente al, a la, a la gramática, o digamos no gramática, sino a la entonación cuando leemos la gramática en griego koiné del Nuevo Testamento. Cuando se leía, siempre al final se bajaba la voz, eso quiere decir que pasamos a un siguiente párrafo. Bien, entonces, así está escrito y por eso la Sociedad Bíblica tomó esos pasajes y puso esos títulos. Bien, pero cuando razonamos, ¿sí? Esos títulos, ¿sí? Vemos cómo esos títulos nos van a enseñar a hacer un ensayo. Bien, el ensayo trata de la conclusión personal de lo que yo ahora voy a pensar con algo que aprendí. Eso es un ensayo. No solo es lo que yo pienso, sino que es lo que yo pienso, pero con algo que aprendí, con algo a la cual estuve expuesto. Bien, entonces tú haces un ensayo. Entonces uno diría, bueno, pero ¿por qué la palabra ensayo se aplica para ese escrito? Y sí es derivada del primer significado, porque no siempre tú comprendes exactamente todo lo que se te ha enseñado, ¿cierto? Sino que pues escribes a ver si entendió. Porque hablando uno puede más o menos explicar algo, pero cuando lo escribes tienes que usar las palabras correctas, ¿sí? Por lo tanto, estás realmente plasmando o registrando lo que estás pensando. Bien, bien. Entonces, segundo de Pedro 3, 17 y 18 es la conclusión de toda la carta y empieza con así que. Entonces, es lo que nos dice, así que. Y ese así que es una conclusión. Bien, voy a usar este aquí primeramente, porque tengo unas cosas acá y otras acá. Bien, pero voy a hacerlo más pequeño, que me quedó muy grande. Listo. Bien, entonces este así que es una conclusión. Es decir, que así que también puede ser, por lo tanto, debido a esto, ya que, ¿sí? Entonces él está empezando con así que, es decir, todo lo que hemos visto antes, entonces, ¿sí? Ahora es para esto. Ese es el inicio de la conclusión. Ese es el contexto para entender estos dos versículos. Bien, y para entender entonces a qué se refiere ese así que, ¿sí? Nos sirve la enseñanza de el hermano la sesión anterior, ¿sí? ¿Cómo fue que eh, él nos estableció qué era de lo que estaba hablando? Entonces podemos ir ahí al verso 14 del capítulo 3 y del 14 al 16, entonces nos va a decir, ¿sí? A qué se está refiriendo ese así que. Entonces dice, por lo cual, y entonces ahí ¿sí? Tendría que ir más atrás, ¿cierto? ¿Sí? Y si seguimos ahí, vamos a llegar hasta el capítulo 1, ¿bien? ¿Cierto? Porque él empieza a ir diciendo su pensamiento y como es un ensayo, cada párrafo que pones, ¿sí? Tienes que justificarlo con el siguiente, ¿sí? Un ensayo no es tus opiniones y ya, no. Todo lo que dices, tú lo tienes que justificar en el mismo texto. Por eso cuando haces un ensayo te piden que bibliografía, notas, poco de cosas, porque se supone que es tu pensamiento de lo que entendiste, no es solo tu opinión. Pero cuando vamos atrás, entonces podemos ver en los títulos, desde el primer título que está en el capítulo 1, ¿sí? Allí, que es la salutación, pues es una introducción que nos va haciendo, ¿cierto? Y luego nos da unos temas, ¿bien? Entonces tenemos una introducción y unos temas, pero ya al final del capítulo 3, desde el verso 14, él empieza a cerrar el tema para llegar a la conclusión en el 17 y 18. Entonces, ¿cómo empieza a cerrar el tema Pedro del ensayo? Con por lo cual, ¿cierto? Por lo cual, entonces, amados, ¿sí? Estando en espera de estas cosas, ¿de qué cosas? De que el Señor va a venir, ¿sí? De que van a haber falsos maestros, ¿sí? De que tenemos toda la evidencia para saber de Cristo porque Él vino y además nos dejó su
palabra, ¿bien? Y de que somos cristianos, ¿bien? Esos son los temas de la carta, los temas de ese ensayo. Por lo cual, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Bien? Entonces, procuren, ¿sí?, estar como cristianos, ser testigos de Cristo. Bien, es lo que nos está diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, eh, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es decir, este entendimiento que debemos tener como cristianos, ¿sí?, se da poco a poco. Por eso habla de la paciencia, ¿sí?, en el Señor. El tiempo, el entendimiento, los sufrimientos, ¿sí?, en el Señor se dan para su entendimiento. Así como Pablo lo habla y lo ha hablado, ¿sí?, también, y ha hablado muchas cosas entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también los otros, ¿sí?, las otras escrituras para su propia perdición. Entonces está citando los temas acá del 14 en adelante, ahí está citando que van a haber falsos maestros, que van a torcer la escritura, que ya no lo había dicho en un título anterior. ¿Bien? Entonces es así que nos está diciendo que debido a todo esto que ya expuso en la carta, que aquí el resumen de lo que expuso en la carta es del 14 al 16, ¿sí? Entonces nos dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, ¿sí? Entonces voy a ir mirando aquí qué quiere decir ese vosotros, sabiéndolo de antemano, ¿bien? Entonces, dice, vosotros, significa que este mensaje es para los cristianos, ¿cierto? Eso es lo que significa, vosotros, ¿sí? Dice, entonces, vosotros, o sea, nos está hablando a nosotros, porque la carta está dirigida a las iglesias, ¿sí? Y eso lo vemos en el capítulo 1. En el capítulo 1, en la salutación, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, ese vosotros es a los que hemos alcanzado esa fe, sí, que tenían ellos, ¿cierto? Que es igualmente preciosa, es decir, a los que creemos en Cristo. Entonces nos está diciendo, entonces, todo eso que les dije, toda esa exposición que les dije, ¿sí?, es para nosotros, oh amados, nos ama, ¿sí?, sabiéndolo de antemano. Bien, entonces, sí, si yo leyera solo, así que, oh amados, ¿sí?, también se podría entender que es para nosotros, porque pues dice que la carta es para los que han tenido la misma fe que él, es decir, para los cristianos, y se supone que los cristianos nos aman. Pero él aquí hace un énfasis en poner el vosotros. Es decir, que es para nosotros, ¿sí?, este llamado en sí como una conclusión. Bien. Y luego dice, sabiendo de antemano, ¿sabiendo qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que ahora sabemos que antes no sabíamos, que nos enseñó él en la carta y que ahora sabemos desde antes que pasa? Bien, porque es sabiéndolo de antemano. Entonces, ¿qué es sabiéndolo de antemano? Entonces, como del 14 al 16 es como el resumen de toda la carta. Voy a usar el 14 al 16, que lo tenemos más frescos, hace 8 días lo vimos, aunque eso mismo lo podemos ver en otros versículos de la carta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos de antemano? ¿Sí? Que van a haber algunos, ¿sí?, que las cosas difíciles de entender, ¿sí?, de la palabra, las van a torcer, ¿cierto? ¿Sí? Esos indoctos e inconstantes van a torcer también la escritura, otras escrituras, para su propia perdición. Bien, entonces todo el mensaje de la carta nos habla de que tenemos que estar preparados porque eso va a pasar. No dice que podría pasar, sino que va a pasar. Y no es que va a pasar en los últimos tiempos, ¿sí? Ya a puertas de la venida del Señor, ¿sí? Sino que ha pasado desde que empezó la iglesia, ¿sí?
porque realmente los últimos tiempos para la humanidad es desde que vino el Señor, ¿sí? Y nos salvó, ¿sí? Estamos en la era del Señor. Desde que está la iglesia ha pasado que hay gente que ha torcido las doctrinas y por eso tenemos, ¿sí? Diferentes sectas, ¿sí? Hoy y muchas más sectas que antes estaban que ya no están. Bien, entonces debemos saber desde antes que va a pasar ello. Bien. Y además de eso, sí, como esta es una conclusión general, pues también tenemos que ver entonces, sí, el panorama de los títulos. Entonces voy a empezar a ver los títulos para saber qué es lo que de antemano, sí, ya ahora sabemos, bien, qué va a pasar. Entonces en la salutación, que es segunda de Pedro 1:1, nos da una introducción, ¿cierto? Nos dice cuáles son los destinatarios, ¿sí? Y un saludo. Bien, esa es la primera parte. Ahí, digamos, no nos ha enseñado nada, ¿sí? Solo nos ha enseñado que esta carta va para los cristianos, ¿sí? Y nos hace un saludo. En una introducción de un ensayo, ¿sí? Se dice por qué se va a hacer ese ensayo, se dice qué tema vamos a tratar. Bien, él aquí hace una introducción y luego empieza a tratar el tema con participantes de la naturaleza divina en 2 de Pedro 1:3. Bien, entonces, ¿qué dice? Que es ese participantes de la naturaleza divina, ese título, es la condición en que se encuentra. ¿Sí? Es decir, nosotros que somos los destinatarios de la carta nos encontramos en una condición. ¿Cuál es la condición que nos encontramos? Que somos participantes de la naturaleza divina. ¿Bien? ¿Por qué somos participantes de la naturaleza divina si nosotros no tenemos una naturaleza divina? Tenemos un diseño divino, pero no una naturaleza divina, ¿cierto? Bien, Dios sí tiene una naturaleza divina, Él naturalmente es Dios, pero nosotros naturalmente no somos Dios, sino somos seres humanos, ¿bien? Pero ahora, ¿sí? Bien, por la obra del Señor Jesucristo, ¿sí? Él siendo hijo de Dios e hijo de hombre, ¿cierto? Es decir, teniendo la naturaleza divina y tomando la naturaleza humana, ¿bien? Entonces nos ha dado a nosotros a través de su obra, ¿sí? Redentora, la naturaleza, restaurando nuestra naturaleza humana y dado participación en la naturaleza divina. ¿Cuál es la participación de la naturaleza divina? ¿Bien? Y esa participación de la naturaleza divina es el mismo como Espíritu Santo. ¿Bien? Dios le puso a Camilo hoy el primer capítulo de Juan. Y a mí aquí tengo primer capítulo de Juan, decir el Espíritu Santo. Entonces voy a decir, ¿bien? Pues porque ahí estaba, yo ya lo tenía desde ayer. Bien, ahí está el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque dice, como explicó Camilo, está el verbo, la palabra, y dice que está el Señor Jesucristo y que está el Padre, ¿cierto? Eso es lo que dice Juan 1:1. Pero cuando dice era con, ¿sí? Al usar esa conjugación del verbo cero estar, que es era con y no estaba, ¿sí? Con, sino que era con, ¿sí? Que es diferente, estaba a era, porque estaba es la conjugación que nos dice dónde, pero era nos da la conjugación de qué es, ¿sí? La identidad. Entonces estaba el hijo, ¿sí? Siendo hijo, y estaba el padre siendo padre. Pero, ¿por qué podían estar? ¿Sí? Porque si ahí el hijo es solo el hijo y el padre, ¿sí? Es padre y es Dios, para tú estar con Dios, tiene que haber algo que te haga ser partícipe de la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo está ahí en Juan 1:1. ¿Cuál es? Porque estaba el Hijo con el Padre. Y al estar el Hijo con el Padre, hay esa comunión plena entre ellos dos, ¿sí? Que es esa gloria, ¿sí? De ellos. La gloria del Padre y del Hijo es el Espíritu. Bien, por eso en el verso 14 dice, nos dice quién es de que está hablando en Juan 1:1. Y ese
unigénito del Padre, caminó entre nosotros y lo vimos con la gloria, ¿sí? Con su gloria. Pero ¿cuál es la gloria del Hijo? ¿Ser el Hijo? No, ¿sí? Él ya es el Hijo, ¿sí? La gloria del Hijo es que tiene comunión con su Padre a través de el Espíritu, ¿bien? La gloria del Padre es que tiene comunión con su Hijo a través del Espíritu. Por eso el único pecado, ¿sí? Que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu, porque es la gloria de Dios, el Espíritu Santo, ¿bien? ¿Sí? La gloria de Dios es que el Padre y el Hijo tienen una comunión por el Espíritu. Por eso el nombre del Espíritu es Santo, ¿sí? Eso no quiere decir que el Hijo y el Padre no sean santos, ¿sí? Pero el nombre de pila del Espíritu es santo porque esa es la profundidad máxima, ¿sí? De la gloria, ¿sí? La profundidad máxima del amor, ¿sí? Es el Espíritu, la profundidad máxima del estar. Por eso la gran compañía es el Espíritu Santo. No hay mejor compañía que el Espíritu Santo. Entonces, esa es la naturaleza divina que nosotros adquirimos, ¿sí? Y es, ¿sí? La forma de nosotros poder ser participantes en la naturaleza divina es que el Padre nos dio una promesa, ¿cierto? Dice el Señor, yo les voy a mandar a dar la promesa del Padre. Estén ahí en Jerusalén hasta que venga la promesa de él, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el Padre prometió, ¿sí? ¿Por qué no es la promesa del Hijo? ¿Por qué no es la promesa del Señor si el Señor es nuestro Señor? ¿Sí? Él fue el que nos salvó, ¿sí? Porque es la del Padre, ¿sí? Porque la novia del Hijo se portó mal, ¿m? Pero el Padre prometió, ¿sí? Que si el Hijo hacía la obra por su novia, él ahora iba a tener comunión con esa novia y le iba a dar bienvenida. ¿Bien? Esa es la comunión del Espíritu y esa es la razón por la cual podemos ser participantes de la naturaleza divina. No porque tengamos nada divino, sino porque ahora podemos tener comunión con Dios a partir de el Espíritu Santo. Bien, entonces esa es la condición en que estamos nosotros, ¿sí? ¿Cierto? Podemos tener comunión, ¿por qué? Porque ya hemos sido salvos y ¿cómo tenemos comunión? ¿Sí? Con Dios, a través del Espíritu Santo, mediante el Señor Jesucristo. A través y mediante pueden sonar sinónimos, pero son palabras diferentes, aunque suenan como sinónimos. Pero a través es el medio, ¿sí? Perdón, eh, mediante es el medio, ¿sí? Mediante es el medio por el que yo voy a otro, ¿sí? Y a través es que lo atravieso, que hay algo entre nosotros dos que nos atraviesa, ¿bien? De ahí vienen esos orígenes. Entonces nosotros podemos tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo, pero mediante el Señor Jesucristo, ¿bien? Por eso no hay otro, ¿sí? Camino al Padre, sino solo el Hijo, porque el medio para ir a tener comunión al Padre, que fue lo que el Padre le prometió al Hijo, que si él, ¿sí? Hacía su obra para redimir a su novia, ¿sí? Entonces iba a tener comunión con la novia, o sea, con nosotros, y la única forma de tener comunión es con el Espíritu Santo. Entonces, ¿sí? Para nosotros tener comunión con el Padre, tenemos entonces que hacerlo mediante Cristo y a través de el Espíritu Santo. Esa es la participación de la naturaleza divina. Entonces, para poder tener comunión, tenemos que ser salvos, ¿cierto? Pero para hacerlo, mediante el Señor Jesucristo, pues Él tiene que ser nuestro Señor. ¿Ven? Es decir, que Él sí, sí, nos va a dar unas leyes, todas las leyes que Dios nos dio, y nosotros tenemos que hacerlo a Él, Señor de nuestras decisiones. Bien, esa es la participación de la naturaleza divina. Luego dice que hemos sido testigos presenciales de la gloria de Cristo. Noten ese título. ¿Mm? ¿Quiénes son los que dan los títulos en las sociedades bíblicas? Pues son unos lingüistas eruditos, ¿sí? Filólogos, ¿sí? Teólogos, ¿sí? Que para poner ahí una palabra, eso no es, venga, pongamos esta palabra y sigamos, no. Cada palabra tuvo que haberse discutido en un grupo grande de personas, ¿bien? Entonces, cuando vamos a leer allí testigos presenciales de la gloria de Cristo, ahí hay una redundancia. Porque todo testigo es presencial. Y entonces, ¿por qué está puesta? ¿Sí? No fue que se equivocaron, no. Hay una
intencionalidad de poner allí la palabra presenciales. Porque no solo fuimos, sí, testigos de Dios, como que Dios nos visitó como en el Antiguo Testamento, que visitaba a los hermanos, ¿cierto? A los que creyeron en él, ¿sí? Y luego se iba. No, él vino en presencia, ¿sí? Él vino presencial, ¿sí? Él tomó naturaleza de hombre, ¿sí? Y se metió en una cajita de fósforos llamada cuerpo humano, siendo él Dios, único Dios verdadero, que todo el universo, como es de grande el universo, ¿sí? Gigantesco el universo, está en el hueco de su mano, ese es su Padre. O sea que como es de grande Dios, gigantesco, ¿cierto? ¿Sí? Porque el universo es gigantesco, ¿sí? Estuvimos esta semana enseñándole a los niños astronomía, ¿sí? Y wow, es grande el universo, ¿cierto? Grande, ¿no? Wow, muy grande. Y está en el hueco de la mano de Dios. Él, Dios, decidió no tener a bien que Él ya era Dios, sino ahora tomar forma de hombre y meterse en nuestro cuerpo. Entonces yo antes decía, pero Dios, ¿tú por qué viniste? Tú que eres Dios, que eres eterno, ¿por qué viniste solo 3 años y medio? Pero cuando entendí esto, yo dije, uy, no, gracias Dios, sí, te demoraste mucho, ¿cierto? Porque 3 años y medio en esa cárcel que se llama cuerpo humano, wow, mucho amor, ¿bien? Muchísimo amor. Entonces nosotros fuimos testigos presenciales de que Él vino, ¿sí? Dice Pedro, lo vimos resucitado. Por eso la resurrección es la evidencia más clara de la cristiandad. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la resurrección es un hecho histórico, ¿sí? Comprobado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ninguno, ¿sí? Negó su vida. Todos dieron su vida por eso, ¿sí? Y la posibilidad de que tantas personas, ¿sí? Todos hayan dado su vida por eso y nadie registrara que era una farsa, ¿sí? Es ilógica, ¿bien? Porque recuerden que el Señor se le apareció a 500, ¿no? ¿Sí? Y solo hombres, solo contaron los hombres, ¿no? ¿Sí? Y luego a otros, ¿sí? Dice otros muchos más. O sea que otros muchos más es al menos, ¿sí? Un número plural de 500, o sea, unos 1500 más. ¿Sí? Que testificaron de que Cristo, ¿sí? Estuvo resucitado y lo vieron. Bien. Y todas esas personas dieron la vida. ¿Sí? Entonces, si dieron su vida es porque era verdad, ¿cierto? ¿Sí? Ah, entonces, por eso dice testigos presenciales de la gloria de Cristo. ¿Sí? Fuimos testigos presenciales de que vino Cristo, pero también de la gloria cuando vino el Espíritu Santo. ¿Bien? Y ellos empezaron a servir a Dios con el Espíritu Santo. ¿Bien? Bien, entonces vinieron y cuando estamos haciendo un ensayo, entonces tenemos introducción, tema y luego justificamos ese tema, ¿sí? Somos cristianos, ¿sí? Somos participantes de la naturaleza divina, pues porque vimos que vino Dios, vino en cuerpo, hizo su obra, resucitó, nos envió el Espíritu Santo. Entonces está haciendo la justificación de su ensayo, ¿sí? Allí Pedro está justificando el tema, ¿sí? El tema que puso primero, que es la condición, que es que somos cristianos o la condición en que nos encontramos. Bien, luego vamos al siguiente título que está en 2 de Pedro 2:1. ¿Qué nos dice? Falsos profetas y maestros. Bien, y este es el nudo del ensayo o el tema central del ensayo. Él tenía que presentar el primer tema y es somos cristianos, ¿sí? Tenemos todas las evidencias de lo que dijo Dios, lo vimos y además nos dejó la palabra profética de lo que va a pasar, nos dejó su palabra escrita. Tenemos toda la evidencia de que no solo que somos cristianos, sino cómo ser cristianos. ¿Bien? Es lo que nos está diciendo. Pero cuidado, porque va a venir falsos profetas y maestros, ¿sí? Falsos maestros. Bien, entonces este es el tema central, ¿sí? El nudo central o el tema central de ese ensayo. Y no se explica el motivo. El tema central de un ensayo siempre es el motivo que no se explica por qué se hizo el ensayo, ¿sí?
Entonces, yo voy a escribir, este es lo que entiendo, este es mi pensamiento y esto es lo que yo creo, ¿sí? Este es lo que él dice, nos está advirtiendo, ¿sí? A los cristianos de que van a venir falsas enseñanzas, falsas ideas, ¿bien? Y luego entonces, como ya nos da el tema central, entonces nos hace un desafío. Todo ensayo al final va a tener un desafío, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo entendí. Entonces, ahora sí que debemos hacer. Bien. Entonces nos dice eso, el desafío nos lo da con el día del Señor vendrá. Es decir, ya que somos cristianos, ya que tenemos, ¿sí? Tenemos todas las evidencias de que Él vino, tenemos todas las instrucciones para ser cristianos. Pero cuidado, van a venir falsos profetas, ¿sí? Entonces decidan, porque va a venir el día del Señor, ¿cierto? El día del Señor vendrá y hasta ahí va a haber tiempo. Bien, segunda de Pedro 3:1. Nos hace un desafío de lo porvenir respecto a la decisión de ser fieles ante lo que Cristo ha dicho, ante lo que Dios ha dicho, y no dejarnos engañar por los falsos profetas y maestros. Al final del ensayo, entonces hace la conclusión general en segunda de Pedro, ¿sí? 3, 17 a 18, y el resumen anterior en segunda de Pedro 3, 15 y 16. Bien, entonces ahí vemos, ¿sí? Cómo es un ensayo, pero no les voy a enseñar acerca de un ensayo, solo les está evidenciando cómo es que se hace un ensayo. Entonces, sí, pero vamos a ver qué dice luego. ¿Mm? Entonces dice, pilas, cuidado, ¿sí? Desde antes ustedes ya saben que, ¿sí? Que ustedes son cristianos, que tienen todas las leyes de Dios y todas las evidencias, que cuidado que van a haber falsos profetas, ¿sí? Y que ustedes tienen que decidir si van a ser fieles o no, porque va a venir el día del Señor y no va a haber tiempo. Bien, eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que ya sabemos de antemano. Bien, ya sabemos de antemano. Entonces nos hace el desafío. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Bien, entonces ese es el motivo. El motivo de toda la carta, ¿sí? Es que nos guardemos. No solo que tomemos una decisión a ver si sí o no vamos a seguir a Dios o vamos a creer en los falsos profetas o maestros, sino que el motivo profundo es que Él quiere que nosotros nos guardemos y que no sigamos falsas doctrinas, huecas sutilezas, filosofías de hombres. Bien, entonces, ¿por qué qué dice? Dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Esa palabra inicuos no la usamos mucho hoy. Entonces vamos a definir. ¿Qué es inicuo? Literalmente, el significado de inicuo es contrario a la equidad. ¿Sí? Hay in es no, ¿sí? Entonces no, que no está en la equidad o contrario a la equidad. Bien, contrario es decir, contrario a lo que es correcto para todos, ¿sí? Eso es, contrario a lo que es correcto para todos. O también se entiende como malvado o injusto, ¿bien? Más injusto, pero no de justicia, sino de pegado a la verdad. O sea, alguien que no está pegado a la verdad, ajustado a la verdad. Bien, es alguien inicuo, alguien que no está en lo que es correcto para todos. Bien, entonces se está diciendo que hay gente que no va a estar exactamente en lo que dice la ley de Dios. Entonces, debido a que arrastrados por el error de esos, entonces caigamos de estar firmes en el Señor. Bien, entonces, eso es lo que nos advierte él en el verso 17. Y en el verso 18, ¿qué nos dice? Ya nos da la aplicación para desarrollarnos nosotros. Nos da el relacionamiento, nos da eso que les dije, ya entendieron, ahora, ¿cómo lo hacen? Hoy, ¿sí? ¿Cómo lo pueden hacer hoy? Ese es el 18. Bien. Entonces, este es el relacional. ¿Qué nos dice? Ya razonamos, ya entendimos, ¿sí? Entonces ahora, ¿sí? ¿Qué dice? Entonces vamos a leer. Antes bien. Entonces aquí este antes bien ya nos saca de lo que nos dijo antes, sino ahora nos está diciendo hoy. Entonces hagan esto. No hagan eso que les estoy diciendo desde antes lo que va a pasar. Ustedes no lo hagan, sino que para que no hagan eso, entonces sí hagan esto. ¿Sí? Entonces ya lo vuelve aquí personal. Nos da la conclusión personal.
¿sí? Y nos dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en lugar de seguir a esos maestros que van a venir, entonces lo que debo hacer es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, suena bonito, ¿m? Pero ¿qué evidencia hay de que yo esté creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador? ¿Sí? Porque nosotros pues nos congregamos y sí, en la iglesia uno pues aprende algo, nos edificamos unos a otros, ¿sí? Eso es correcto, ¿sí? Pero como explicó el hermano Raúl, ¿sí? En varios versículos, yo solo voy a tomar uno de lo que él explicó, es que tiene que haber una evidencia. Y voy a volver a tomar ahí el 14, ¿sí? La evidencia es que estemos sin mancha e irreprensibles, ¿sí? Él explicó qué quiere decir sin mancha, ¿sí? ¿Qué quiere decir irreprensibles? Es decir, que si nosotros estamos creciendo en la gracia, pues tenemos 10 manchas, pues ahora solo tenemos una, ¿sí? O dos, o 9, ¿sí? Pero ya no tenemos 10, ¿cierto? Entonces crecimos en la gracia y el conocimiento del Señor. Entonces, sin mancha e irreprensibles. De nuevo, acá en el 18 vemos el motivo profundo de Pedro de escribir esta carta. ¿Cuál es? Que no caigamos, que estemos sin mancha, que estemos irreprensibles. Bien, sin mancha, como dije ya, el hermano Raúl lo explicó, pero esta semana estuvimos hablando acerca de un tema, ¿sí? Que es el tema del SIF. Yo no sé si ustedes ya conocen el SIF. El SIF es un limpiador que hicieron unos brasileños, ¿sí? Por error. Bien. Entonces, es unos químicos petroleros de Petrobras, ¿sí? Que le amarraron la reacción química, ¿sí? Y, ¿sí? Resulta que hicieron un limpiador que quita todas las manchas, ¿sí? Que se llama el SIF. El SIF no me está contratando para decir esto, nada, ¿sí? ¿Sí? Entonces ese sí lo empezaron a vender en Brasil, pues para limpiar cualquier cosa. Un super limpiador quita todos de manchas. Pero es un producto demasiado fuerte. Bien. Entonces hay que saberlo usar. Bien. Luego entonces lo empezaron a usar los argentinos. Pero los argentinos son como, yo no tengo que leer las instrucciones, ¿cierto? Y entonces en Argentina resulta que el SIF causó desastres. ¿Por qué? Porque la gente fue a quitar una mancha de la ropa y le echó demasiado y se le fue la mancha y el color, ¿sí? De la ropa. Entonces hay que usarlo como dicen las instrucciones. Es más, como dicen las instrucciones, yo creo que todavía es mucho. ¿Sí? Porque ellos quieren vender, quieres que tú compres más tarde, ¿sí? Entonces hay que usarlo bien. El SIF no se vendía en Colombia, lo vendían en Brasil, en Argentina y en Bolivia. Entonces, cuando estuvimos en Bolivia, resulta que estuvimos limpiando un monumento, ¿sí? Que había hecho la iglesia en el año 2000 y que le habían dejado botado y era la palabra que Dios le dio para Bolivia de que Bolivia iba a ser una tierra de paz, pero fue en el año 2000 donde empezó el socialismo, ¿sí? O sea que hubo la palabra profética, pero la iglesia no obedeció y eligió el socialismo. Entonces, ahora, entonces, nosotros fuimos y restauramos todo ese monumento, pero ese monumento estaba oxidado, era metálico. ¿Cómo le quitamos las manchas? Échele jabón, échele jabón, nada. Trajimos de todo, nada. Hasta que una brasilera dijo, no, eso toca con SIF, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y dónde conseguimos el SIF? Y sí, el SIF quitó todo, ¿bien? Entonces resulta que nos dimos cuenta hace como un mes que en Carulla lo están vendiendo, ¿sí? Entonces, ¡ay, qué sirve! ¿Sí? Y ahora en Ara también lo están vendiendo. ¿Mm? ¿Sí? Entonces estuvimos hablando del SIF. Y el SIF sí quita las manchas. ¿Mm? Bien, pero poquito. No se necesita mucho. ¿Sí? Es solo poquito. Esa es la forma de nosotros quitarnos las manchas. No es, me quité la mancha, necesito mucho, necesito que todos me vean. ¿Sí? Como ahora estoy de limpio. No. ¿Sí? Porque no somos nosotros los que quitamos la mancha. Es Dios el que quita la mancha. ¿Sí? Bien. Entonces, estuvimos hablando de que es quitar la mancha. Y sí, el SIF quita las manchas. Bien. Pero nosotros podemos tener muchas manchas y podemos ir rindiéndolas al Señor. ¿Por qué? Porque entendimos la gracia y conocimos algo más de Él y entonces ahora nos arrepentimos de lo que hacíamos y al arrepentirnos, restablecer, restituir, entonces se quita nuestra mancha. ¿Bien? Entonces es fácil entender lo que es sin mancha.
Pero veamos ahora lo que es entender irreprensible. Bien, irreprensible quiere decir ahí está en negación, no dice in, sino ¿sí? Entonces es negación, o sea que no, ¿sí? Que no. Ese es i. Re ahí es de nuevo, es volver a algo, a algo por segunda vez mínimo o por una nueva vez. ¿Sí? O sea, que no vuelva por una nueva, o sea, que no vuelva por segunda vez. ¿A qué? Prensible, a ser prendido, ¿sí? A ser capturado en flagrancia, ¿sí? Eso es lo que es irreprensible, ¿sí? Porque la gente a veces entiende mal porque el versículo donde más se ha enseñado irreprensible es el de Timoteo, de que los ancianos deben ser irreprensibles. Ah, sí, los ancianos deben ser irreprensibles, o sea, inmaculados nunca pecan, ¿sí? No, también pecan, ¿sí? Pero deben ser irreprensibles. Es decir, pudieron pecar, ¿sí? Pero pudieron confesar su pecado, arrepentirse, hacer un proceso de restauración, restituir, ¿sí? Lo que dañaron, restablecer la relación, ¿sí? Y listo, pueden seguir siendo ancianos. Ahora, si otra vez vuelve al hábito de, ¿sí? Ese pecado, ahí sí ya no puede ser más anciano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque volvió a lo mismo, pero no me refiero a que un día levantó la voz y luego se arrepintió y luego otra vez levantó la voz, no, ¿sí? Se refiere a un pecado público, ¿sí? O sea, un pecado que afecte a la iglesia, ¿bien? Todos los pecados afectan a la iglesia, ¿sí? Pero un pecado que sea de afectación a la iglesia por la autoridad que tienen los ancianos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un pecado de inmoralidad, ¿bien? Bueno, la embarró, está bien, va a hacer un proceso, ¿sí? Restableció, restituyó, listo, ¿sí? Pero otra vez, ya no puede ser anciano, ¿sí? Bien, fue lo que pasó con este hermano hace 2 años, se me olvidó ya el nombre, decía decir, pero no lo anoté. Eh, bueno, este hermano que encontraron del Instituto de los, estoy acá pensando las palabras que uso para molestar a mi amigo Alberto Rabinovich por estar estudiando allá. Está estudiando teología allá en Centroamérica con los reformados, ¿sí? Tolopillo y su compañía son buenos, son buenos. Si no estoy diciendo nada, ¿sí? Yo estudié con ellos en el 9, el pico, ¿sí? Entonces, uno de ellos, los maestros de ellos, hace como 2 años, 1 año y medio, fue descubierto en inmoralidad, ¿sí? Entonces, pues, sí, entonces él, pues fue retirado. ¿Sí? ¿Ven? ¿Por qué? Pues porque tiene que ser irreprensible. Persona, pues allí en autoridad, pues tiene que ser irreprensible. ¿Bien? Entonces, eso es irreprensible. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Nosotros estemos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios? Pues quitándonos manchitas, ¿sí? Usando ese sí, ¿sí? Que no es en sí el sí el que quita la mancha, sino en nosotros quien quita la mancha, pues es Dios, ¿sí? Como cuando nos rendimos a Él y restablecemos su ley en nosotros. O sea, lo hacemos, Señora, ¿bien? Y luego dice que no, ¿sí? Y dice allí, él quiere que no, digo antes, que no caigamos de esta firmeza que tenemos. Es decir, no es que estemos todo manchados, hay cosas en las que sí estamos firmes, pero hay cosas en que estamos manchados y hay cosas que ni siquiera vemos nuestras manchas porque todavía no conocemos que eran manchas. Creemos que están bien. Entonces, sí hay cosas en las que estamos firmes. Hay cosas que antes éramos cuando no conocíamos a Dios y que ahora ya no somos porque conocimos a Dios. Pero Dios quiere que vayamos creciendo en esa gracia que nos dio y en ese conocimiento de Él. Bien, entonces es no salirnos de Jesucristo como para otro lado, sino estar centrados en Él. No salirnos de esa centralidad de la cristiandad. No irnos a un extremo a seguir doctrinas, ¿sí? De moda, ¿sí? O doctrinas que llegan nuevamente, por ejemplo, la idea judaizante, ¿sí? Entonces nos vamos a la idea judaizante. Entonces nos estamos saliendo de la centralidad de Dios. Bien, o por el otro lado, entonces no, nos vamos una apatía para Dios, ¿cierto? Entonces nos vamos al otro extremo. Pues sí, yo soy cristiano, pero ay, sí, ya, ya perdí ese primer amor, ya, ay, qué pereza ir a la iglesia.
¿cierto? ¿Sí? Y me vuelvo a salir allí de la centralidad. Él quiere que eso no pase. Él quiere que no caigamos de la firmeza que tenemos. ¿Cómo no caemos de la firmeza? Creciendo en gracia y en conocimiento de Dios, ¿sí? Creciendo en esa gracia, ¿sí? Porque Él, ¿sí? Nos hizo salvos por esa gracia. Fuimos salvos fue por la gracia de Dios, no por nosotros, no por nuestras obras, sino solo por la obra de Jesucristo, ¿sí? Y gracias a lo que Él hizo por gracia para nosotros, entonces ahora somos salvos y Él es nuestro Señor. Bien, entonces es bien importante entender eso porque debido a que hemos recibido esa gracia que no recibimos por obras, sino por gracia, nuestra salvación fue por gracia. Entonces, debido a que recibimos la salvación y ahora somos salvos, entonces hacemos las obras que sigue a esa fe que tenemos en nuestra salvación. Bien, entonces no fuimos salvos por las obras, pero las obras es la evidencia de nuestra salvación. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer las obras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos las obras? ¿Sí? Pues cuando conocemos qué es lo que dice Dios, qué es lo que hay que hacer. Entonces, el conocimiento de Dios es el que nos lleva a poder hacer las obras, nos lleva a rendirnos a Él en una vida de servicio a Él, en una vida ministerial. Dios no necesita que le sirvamos, ¿sí? Porque Él ya es Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos llama a servir? ¿Sí? Para que le conozcamos, ¿sí? Bien, ¿por qué? Que le conozcamos en todos los asuntos de la vida, ¿sí? Que va a llamar a servir en uno de los dones misericordia, ¿bien? Entonces tienes que ir a ayudar al desvalido, al hambriento, y te vas a dar cuenta que hay gente que solo va por la comida, pero que no quiere saber de Dios, ¿cierto? ¿Bien? Y tienes entonces que aprender cómo, ¿sí? Ministrar a esas personas, ¿bien? Sí, porque no dice vaya y dele al hambriento cristiano o que esté interesado en Cristo, no dice, ¿sí? Solo dice el hambriento, ¿sí? Pero estás ministrando a Dios, ¿cierto? Entonces tienes que aprender a conocerlo a Él, ¿sí? Y entonces en esa plena comunión con el Espíritu Santo Él te va a decir qué hacer, ¿sí? En cada momento, ¿sí? En unos, listo, tranqui, dale la comida y no más, no le digas más. Pero en otros, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Entonces, así conocemos a Dios, a través de la vida de servicio a Él, de una vida ministerial de servicio a Dios. Bien, y sí, Él nos dice que esa gracia y ese conocimiento de nuestro Señor, ¿sí? Jesucristo, también, ¿sí? La podemos ver en ese servicio a través del amor, ¿sí? Porque en Filipenses 1, 9, 10, que también lo citó Raúl, ahí habla acerca del conocimiento de Dios. Vamos a ir a Filipenses 1, 9, 10 nuevamente. Bien, dice, voy a leer no, del 9, sí. Dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Bien, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, lo mismo que esto está diciendo Pedro, ¿sí? Pruébense en amor, ¿sí? Para que sean irreprensibles, porque el día del Señor va a venir. Bien, entonces, ¿cómo se prueba el amor? ¿Qué nos dice la Biblia? A partir de la abundancia del conocimiento de Dios. ¿Bien? Porque nosotros confundimos amor a veces con querer, pero amor no, querer incluye amor, pero no es la definición de amor. ¿Bien? Pero confundimos amor con querer. A veces confundimos amor con amar, ¿sí? Pero amor es el conocimiento, ¿sí? De quién es el amor, que es Dios, ¿sí? Y como yo le conozco, entonces ahora me puedo amar a mí mismo y puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Ven? Entonces, por eso es que puedo servir en amor a otros, ¿sí? Por eso es que puedo tener paciencia, por eso es que puedo tener humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque conozco a Dios.
¿sí? Bien, entonces el amor se muestra solo como una consecuencia del conocimiento de Dios. ¿Sí? Bien, hay gente que conoce harto a Dios, ¿sí? Bastante, ¿sí? Y usted los ve y dice, "Wow, esta persona tranquila, ¿sí? Y todo lo que ha hecho, wow, fresca, ¿m? Bien, wow, ¿sí? Eso se da también con el tiempo. Entre más tiempo uno ha tenido para conocer a Dios, ¿sí? ¿Sí? Más le conozco como es Él, más tranquilo estás en la vida, ¿sí? Más lejos de lo que tú eres y eras, estás. Bien. Entonces, el amor tiene que ver con el conocimiento de Dios. Dice que abunde aún más, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, sí, en el conocimiento, sí, de Dios y en todos los demás conocimientos. Bien. Eso es lo que nos dice allí de el amor, ¿bien? Que nos amemos, para que no caigamos en firmeza y crezcamos en esa gracia y ese amor, ese conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Pero acá sí tenemos que ver, ¿sí? ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué no nos dice solo el conocimiento de Cristo, ¿sí? Sino de nuestro Señor y Salvador. Es decir, que el conocimiento de Dios que nos va a llevar al amor, ¿sí? Tiene que verse en dos partes, en el señorío y en la salvación. ¿Bien? Entonces, la palabra que está allí en griego para Señor es Kyrios. Bien, y la palabra Kyrios aparece, solo en el Antiguo Testamento, aparece 717 veces. ¿Mm? La palabra Kyrios, que quiere decir Señor, aquel al que yo le hago caso. Mi voluntad es de Él, ¿cierto? Entonces yo no hago lo que yo quiero, sino solo lo que hace mi Kyrios, mi Señor. ¿Bien? Entonces en el texto griego del Nuevo Testamento aparece 717 veces. La palabra griega para Salvador es soter, ¿sí? Que aparece 24 veces en el texto griego del Nuevo Testamento. Hay una diferencia grande, ¿cierto? ¿Sí? No estoy diciendo que la salvación no sea importante, claro. Es el Evangelio, es el hecho más importante, que el Señor vino, ¿sí? Y se dio por su novia. ¿Bien? Pero, ¿por qué tenemos tanta diferencia en el mensaje, ¿sí? Del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para nosotros, ¿sí? Entre Señor y Salvador. ¿Mm? Señor, ¿sí? Está, el entendimiento de Señor es Mateo 6:33. ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo se será dado por añadir. ¿Sí? Eso es el Señor, el señorío. ¿Sí? Porque el señorío tiene que ver con que como cristianos ahora practiquemos, ¿sí? Lo que Él dice. Por eso no nos han ascendido al cielo todavía, porque todavía me falta pasar pruebas de a ver si va a practicar lo que Cristo dice o mi cara. ¿Bien? Porque aunque hemos sido salvos en nuestro espíritu, recordemos que estamos, ¿sí? En pos de la salvación del alma y no estoy diciendo que no, nuestra alma no vaya a ser salva como tal, pero sí va a llegar a un examen que se llama Tribunal de Cristo, donde van a salir nuestras decisiones. ¿Bien? Y ahí está el prontuario de todos nosotros. Y ahí están todas nuestras obras. ¿Sí? Y nadie tiene más buenas obras que malas. ¿Sí? Nadie. ¿Sí? Es una carrera de quién tiene menos obras. ¿Sí? Y ahí van a salir todas nuestras obras. ¿Sí? Y está el acusador en ese juicio. ¿Sí? Y que dice, si ve, mire, este hizo esto. Y tenemos abogado, ¿cierto? Que es Cristo. ¿Y qué va a decir? Sí, él hizo todo eso, pero creyó en mí. ¿Sí? Y yo lo he quitado todas esas manchas. Lo he limpiado de pecado. ¿Sí? Bien. Ahora, los que tengan, espero ser uno, sí, pero que ustedes son muy juiciosos, sí. Los que tengan menos obras malas, pues se les repartirá unas coronas para gobernar con el Señor en el milenio, ¿cierto? ¿Mm? Y los que no, a los que no alcancen a las coronas, van a estar durante ese tiempo, ¿sí? Esperando el milenio para luego el juicio de las naciones y luego el juicio del tribunal del trono blanco y nos vamos para el cielo. Pero
¿Qué es lo último que se necesita para ya entrar al cielo? Que nos quiten este cuerpo, ¿m? Y nos den un cuerpo glorioso que ya no tiene carne, ¿sí? Porque nosotros todavía podemos decidir, siendo cristianos, teniendo las leyes, amándonos, amando a otros, decir, todavía podemos hacer, todavía podemos decidir por nuestra carne, ¿bien? Todavía, ¿bien? Sí. Ayer decidí por mi carne, estaba en la escuela de padres y me presentaron un nuevo postre venezolano, se llama bomba, nunca lo había visto, ¿sí? No, una bomba postre, una dona gigantesca así, con mermelada y arequipe por dentro, pero grandísima, ¿sí? Y me la comí, de 8 de la noche, 8:30 de la noche. Mal, ¿cierto? Mal. Decidí por mi carne, ¿cierto? Sí, todavía podemos decidir por la carne. Bien, está mal decidir por la carne, pero tenemos la carne. Bien, entonces Dios quiere que Él sea el Señor de nuestras vidas, ¿sí? Y que le busquemos. Por eso el señorío tiene que ver con el evangelio del reino. Es decir, vivamos como cristianos como Cristo viviría. Ese es el evangelio del reino. Y Soter, el Salvador, tiene que ver con el Evangelio de la Salvación, porque Cristo no puede ser nuestro Señor si no hemos sido salvos, ¿bien? Pero a veces nos interesamos más por el Evangelio de la Salvación, ¿sí? Y no tenemos en cuenta el Evangelio del Reino. Tenemos que tenerlos ambos en cuenta, porque no podemos tener Evangelio del Reino si no somos salvos, ¿sí? Pero, ¿qué hicimos para la salvación? Sí, una cosa, confesar con nuestra boca que Él es el Señor, ¿cierto? Pero Él hizo todo para que fuéramos salvos. ¿Bien? Y ahora como salvos, entonces podemos tener Señor, ¿sí? Y es lo que quiere decir Señor, ¿sí? Que ahora ya no decido yo, mas Cristo vive en mí y yo hago lo que Él nos manda hacer, lo que Él hace. Pero ¿qué hace Cristo? Lo que ve hacer al Padre, ¿sí? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bien, ese es el señorío. Por eso nos hace ese énfasis ahí de Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, crezcamos en la gracia de que hemos recibido de la salvación y crezcamos en el conocimiento de Dios, el Evangelio del Reino, ¿sí? Para que Él sea nuestro Señor y Salvador. Tengamos testimonio de que podemos obedecer las leyes de Dios, ¿sí? Y si aún no ha ascendido al cielo es porque todavía nos falta testimonio. Bien. Y luego al final concluye. La conclusión, el registro final es a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí? Pues a el Señor Jesucristo sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Es decir, ese ahora es muy importante, porque eso que acabas de conocer de Dios, ahora lo puedes poner en práctica y desde aquí hasta el día que vayamos al cielo. ¿Bien? Hasta que Él venga y nos den ese nuevo cuerpo, yo puedo negar a mi carne y ya no decidir por mi carne, sino decidir por el señorío de Cristo. ¿Sí? Desde el momento en que entienda algo de los principios de Dios, puedo aplicar. Es lo que nos está diciendo. Ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cómo es la gloria para nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Sí? La gloria es, sí, ya vimos, es el Espíritu, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo nosotros le damos la gloria, ¿sí? Al Señor Jesucristo cuando vivimos en el Evangelio del Reino? ¿Sí? Es decir, debido a que Él nos dio el Evangelio de la salvación, ahora entonces nosotros, sí que somos salvos, vivimos como Cristo viviría en cada asunto de la vida. ¿Y qué nos dice al final? Que lo hagamos hasta que Él venga, ¿sí? Puede ser que seamos ascendidos al cielo antes de que Él venga, pero cada vez está más cerca esa fecha, ¿sí? Y que así sea. ¿Sí? Ese amén final es el amor de Pedro por la iglesia diciendo, hagan esto, que así sea, ¿sí? Que ustedes que son salvos ahora practiquen los principios de Dios y que así lo hagamos. Ese es el desafío final, el registro, ¿sí? Que nosotros realmente con todo lo expuesto acá en Segunda de Pedro podamos saber, ¿sí? Que tenemos esperanza ya, ahora, ¿sí? Y de aquí en adelante hasta que Él venga. Seamos testimonio de Cristo, podamos a través de lo que nosotros sirvamos a Dios, ¿sí? Que otros también le conozcan. ¿Ven?
Muchas gracias. Grande es tu ¿Sí? fidelidad. Varios,